Debido a la naturaleza destructiva de la enfermedad, las imágenes radiográficas son útiles en ciertos momentos para detectar el proceso de caries dental. La desmineralización de las estructuras dentales produce una pérdida de la densidad y del espesor del diente en el área de la lesión. Esta menor densidad permite una mayor penetración de los rayos Röntgen, de manera que la lesión se ve radiolúcida en la imagen radiográfica. El patrón de destrucción dentaria refleja bordes difusos, tonalidades heterogéneas y forma sin definir. La caries dental se puede clasificar de acuerdo al lugar donde se ubica. Tenemos caries interproximales, las cuales están ubicadas en el espacio interproximal, en el punto de contacto o por debajo, en posición cervical. En esta lesión interproximal podemos ver o tener una lesión incipiente, en el cual deberíamos encontrar zonas radiolúcidas que se extienden a menos de la mitad del espesor del esmalte. Lesiones moderadas, que abarcan más de la mitad externa del esmalte, pero radiográficamente no llegan hasta la unión amelodentinaria. Lesiones avanzadas, que se extienden hasta la unión amelodentinaria o traspasan ese límite y se hallan ya en dentina, pero no avanzan a más de la mitad de la distancia entre dentina y cámara pulpar. Y lesiones graves, que radiográficamente han sobrepasado la mitad de la dentina y se encuentran muy cercanas a la cámara pulpar. En la imagen, el avance de esta lesión hacia la cámara pulpar puede afectarla o no. Tenemos también las caries oclusales, las cuales afectan las superficies de masticación de los dientes posteriores. En ellas podemos encontrar una lesión incipiente, donde en el cual la lesión oclusal no alcanza la dentina. Las radiografías no permiten identificarla, siendo el único signo de esta lesión una tenue sombra grisácea inmediatamente por debajo de la unión amelodentinaria. Una lesión moderada. En las radiografías este tipo de lesiones lo podemos observar como una línea radiolúcida muy delgada, de base muy amplia, en la dentina localizada bajo el esmalte de la superficie oclusal del diente. Se observa, aparte, poco o ningún cambio radiográfico en el esmalte. La lesión grave es una zona radiolúcida extensa que se extiende bajo el esmalte de la superficie oclusal del diente. Sin embargo, en las radiografías de aleta de mordida por sí solas, no se puede determinar si la pulpa ha quedado o no comprometida por la superposición del esmalte, tanto sea vestibular o palatino o lingual. También tenemos las caries vestibulares y linguales, las cuales se forman en las depresiones y fisuras de esmalte de las caras vestibular y lingual de los elementos dentarios. Radiográficamente resulta difícil detectarlas debido a la superposición de las densidades de las estructuras dentarias normales. En la imagen radiográfica, este tipo de lesión, sea bucal o lingual, se puede superponer a la unión amelodentinaria y simular caries oclusal, como también si se haya situado en el ángulo lineal distal o mesial del diente, o cerca del mismo, puede proyectarse sobre la superficie proximal y simular una lesión proximal. También tenemos las caries de la superficie radicular. Este tipo de lesión solo afecta al cemento y la dentina que se hayan localizado por debajo de la región cervical del diente. Las caras más afectadas son por orden de frecuencia la bucal, la lingual y la proximal, por lo que se concluye que la caries radicular es una lesión de la dentina asociada a recesión gingival, donde se exponen las superficies radiculares. En las radiografías se pueden describir como una imagen poco definida, radiolúcida, superpuesta sobre el conducto pulpar radicular. Podemos observar las caries secundarias o recidivantes. Estas lesiones secundarias son aquellas que surgen inmediatamente próxima o alrededor de una restauración, a causa de una preparación inadecuada de la cavidad, márgenes defectuosos o eliminación incompleta de la caries antes de colocar el material de restauración. En la radiografía, este tipo de caries se ve como un área radiolúcida por debajo de una parte restauradora. Y por último tenemos las caries rampantes o galopantes, que son lesiones avanzadas y graves que afectan a varios dientes. Radiográficamente se observan lesiones cariosas graves, especialmente en los dientes anteriores e inferiores. Por lo general se observa en niños con hábitos alimenticios deficientes o en adultos con un flujo salival disminuido. El diagnóstico diferencial que se puede realizar de la caries dental en una radiografía puede ser con preparaciones cavitarias,
cuya diferencia radiográfica es que los bordes se observan netos o bien cortados, mientras que las lesiones cariosas en los márgenes son difusos e irregulares, con una abrasión, la cual también en la radiografía se observa como una área radiolúcida de bordes nítidos, y con una pseudocaries proximal o la veladura cervical, que puede aparecer una zona radiolúcida de forma triangular, generalmente localizada a ambos lados proximales del diente. La caries dental incipiente en una radiografía de técnica de aleta de mordida se observa de los bordes interproximales hacia cervical. La zona que está marcada con el círculo rojo debe ser analizada perfectamente, no solamente para observar la presencia o no de lesiones cariosas incipientes, sino también para observar la integridad de la cortical o de la cresta alveolar, que debe observarse radio opaca sin interrupción. La caries dental se observa como en este incisivo lateral superior del lado derecho, como una zona radiolúcida de bordes difusos o irregulares, cuyo contenido es de diferentes tonos de radiolucidez. Una cavidad se observa de bordes nítidos y continuos, en este caso con la presencia de restos de base cavitaria de tonalidad radio-opaca. Una caries dental severa, como en este incisivo central superior izquierdo, se observa como esta zona radiolúcida irregular que abarca los tejidos de esmalte, dentina, y se observa que llega hasta la cámara pulpar. En este caso estamos hablando de una caries severa o grave. En esta radiografía observamos un elemento dentario temporario, un segundo molar temporario izquierdo, el cual presenta una gran zona radiolúcida en casi toda su cara oclusal, o que abarca 2/3 de su cara oclusal, el cual llega hasta cámara pulpar. Por consiguiente es una caries macropenetrante o severa, que lo que debemos tener en cuenta es si produce algún tipo de reacción en su periápice o interradicular que puede afectar a la canastilla ósea y la integridad del saco pericoronario del germen del premolar permanente. Siempre hay que observar cuando uno tiene obturaciones protéticas o restauraciones protéticas, como en este caso una corona metalocerámica, la correcta adaptación proximal, que en este caso se observa por mesial correctamente adaptada y por distal una interfaz radiolúcida que puede corresponder a una caries recidivante por mala adaptación de la corona. Asimismo, se observa en ese mismo lugar, a nivel de la cresta interradicular, que ella se encuentra radiolúcida. Las imágenes radiográficas retroalveolares periapicales permiten detectar si las obturaciones que se han realizado, en este caso amalgama, son desbordantes o exceden los límites normales para su realización. Esta situación produce que el alimento se introduzca por debajo de esta obturación y no pueda ser removido correctamente. Por lo tanto, se observa el proceso producido en la cresta interdentaria y la consiguiente caries producida en este caso por una obturación que ha sido mal confeccionada y consideramos desbordante. Las caries dentales severas o macropenetrantes son aquellas, como observamos en estas dos cavidades, en los elementos dentarios incisivo central e incisivo lateral del lado derecho superior, que afectan a esmalte, a dentina y a la cámara pulpar. Como observamos, su límite es indefinido o difuso,
presenta diferentes tonalidades de radiolucidez y su forma también es indefinida al no presentar un borde nítido. La caries dental recidivante es aquella que se encuentra o se observa por debajo de una obturación realizada, en este caso de una resina compuesta. Como vemos la radioopacidad del material de obturación, una línea o sombra o franja radiolúcida que se continúa con los tejidos del elemento dentario. Una obturación correcta no debería observarse en la radiografía esta imagen radiolúcida que es de caries recidivante. La rizoclasia fisiológica es la reabsorción de la raíz del elemento dentario temporario que se produce en el intercambio normal de las series temporaria a la serie permanente. Esta rizoclasia se produce sobre los tejidos duros y de sostén de la raíz del elemento dentario temporario. No debemos olvidar que, aunque no se encuentre el germen del elemento dentario permanente, una agenesia, la rizoclasia va a ser producida fisiológicamente, normalmente, pero en mayor espacio de tiempo. La rizoclasia patológica es aquella que se produce cuando por alguna determinada noxa o algún determinado agente produce una irritación sobre los tejidos radiculares que llevan a que se reabsorba la raíz dentaria. En este caso podemos hablar de un traumatismo y de una reimplantación donde el organismo o los tejidos óseos comienzan a reabsorber la raíz dentaria. También puede producirse por procesos infecciosos, como en este caso este elemento temporario, que es su raíz mesial completamente reabsorbida, pero es un proceso infeccioso inflamatorio. Acá debemos siempre ver en la radiografía la integridad de la canastilla ósea y la uniformidad del saco pericoronario del germen dentario que se encuentra por debajo de la raíz en reabsorción. Dentro de los procesos destructivos podemos encontrar las atricciones y las abrasiones dentarias. La atricción es el desgaste lento fisiológico que se produce por la masticación. Las abrasiones dentarias son planos de destrucciones lentas, continuas y persistentes en el tiempo, acompañadas con respuestas pulpares defensivas al estímulo. Las reabsorciones radiculares o dentinarias se pueden clasificar en reabsorción radicular externa cervical, en la cual debe haber una historia de traumatismo, a veces no recordado. Las pruebas de vitalidad son positivas. La lesión suele estar ubicada en la unión dento-gingival. Se mueve radiográficamente con distintas angulaciones en la técnica del objeto perdido. El perfil del conducto no está distorsionado y puede ser visualizado en la radiografía. Suele haber un defecto de la cresta ósea asociada a la lesión y hay una posible coloración rosa de la corona a nivel cervical. La reabsorción radicular interna suele haber una historia de traumatismo, obturación o pulpotomía. Generalmente las pruebas de vitalidad son positivas. Se observa la coloración rosa de la corona. Puede aparecer a cualquier nivel de la raíz. La lesión no se desplaza con el foco en una imagen radiográfica. Y se observa una imagen radiolúcida o de radiotransparencia con forma circular en interior de conducto. Y no suele haber radiolucidez en el hueso adyacente. La reabsorción radicular externa inflamatoria, que tiene pruebas de vitalidad negativas. La lesión se desplaza con las radiografías y la imagen es en forma de cuenco o bol. Suele haber radiolucidez del hueso adyacente. Y tenemos por último la reabsorción radicular externa por sustitución o anquilosis, donde las pruebas de vitalidad son negativas, el sonido metálico de percusión, falta de movilidad, hay infraoclusión, desaparece el espacio periodontal radiográficamente y la raíz puede sustituirse por trabéculas óseas, una imagen, en cierto sentido, apolillada. Acá observamos que las reabsorciones externas de la raíz, si hacemos una radiografía ortoradial, observamos o podemos observar superpuesta
la lesión sobre el trayecto del conducto, las paredes laterales del conducto. Si hacemos una toma excéntrica conservando el punto de entrada, vamos a observar que la lesión se desplaza dependiendo hacia dónde desplacemos nosotros la angulación horizontal de nuestro tubo. En cambio, en las resoluciones internas, la imagen ortorradial nos presenta la imagen de la lesión y del conducto con un solo límite, no con límites superpuestos. Y si tomamos una radiografía excéntrica, tanto sea hacia mesial o hacia distal, conservando el mismo punto de entrada del rayo, observamos que la lesión no se desplaza. Una imagen clínica donde observamos la mancha rosada, por eso que la resolución dentinaria interna tiene como nombre también resolución dentinaria interna o mancha rosada. Y una imagen radiológica donde observamos la destrucción causada por esta reabsorción. Como dijimos antes, se puede observar en diferentes tramos de la raíz, a expensas del conducto o ensanchamiento del conducto en forma de balón radiolúcido, o podemos observar ya avanzadas donde no podemos determinar si es externa o interna porque ya exterioriza o perfora la raíz dentaria o parte de la corona. Recuerden que siempre hay que indagar si hay historia de traumatismo previo o de algún tipo de tratamiento pulpar. Como resumen, la carie dental, la panorámica nos permite observar en ciertos sentidos o en ciertos momentos cuando hay, por ejemplo, inclinaciones dentales o dientes mal erupcionados que producen lugares de retención de película bacteriana, por consiguiente se va a observar la caries por debajo a nivel proximal. Las risoclasias patológicas, sobre todo en pacientes pediátricos, podemos observar en la panorámica, aparte de todos los elementos dentarios y algún otro tipo de patologías como un supernumerario distrófico, una lesión inflamatoria del primer molar inferior temporario izquierdo que ha producido reabsorción patológica de las raíces, y tenemos que corroborar que la canastilla ósea y el saco pericoronario se encuentren en condiciones de normalidad. Si comparamos con el lado opuesto, veremos la diferencia en las reabsorciones del primer molar temporario derecho con el izquierdo. Esta es una reabsorción patológica independientemente del gran proceso de caries. Los procesos constructivos. Las dentinas. La dentina primaria. La dentina primaria es la dentina que delimita la cámara pulpar de los dientes ya formados. Desde el punto de vista funcional, se considera dentina primaria la que se deposita desde que comienzan las primeras etapas de la dentinogénesis hasta que el diente entra en oclusión. En esta radiografía observamos que los dientes están llegando a oclusión, los primeros molares, y observamos la gran capa de dentina, los cuernos pulpares y la cámara amplia de un elemento dentario recién erupcionado llegando a oclusión. La dentina secundaria es aquella que se forma una vez que se ha completado la formación de la raíz del diente o cuando ya ha entrado en oclusión. Se deposita más lentamente y continua que la primaria durante toda la vida del diente. También se la ha denominado dentina adventicia, regular o dentina fisiológica. Esta dentina determina una progresiva disminución de la cámara pulpar. Los cambios en el espesor del tejido dentario pueden ser controlados mediante técnicas radiológicas. Observamos en el diente cómo ya se empieza a remodelar muy despacio la cámara, los conductos se encuentran visibles, los cuernos pulpares son prominentes, pero ya hay una posición de dentina a nivel del techo de la cámara que la va disminuyendo en su espesor en sentido ocluso cervical o ocluso apical. Y las dentinas terciarias, también llamadas dentinas reparativas, reaccionales, irregular o patológica.
es aquella que deforma la cámara pulpar, pero en los sitios donde existe un estímulo localizado. La cantidad y calidad de la dentina terciaria que se produce se ha relacionado con la duración e intensidad del estímulo. Cuando mayor sean esos estímulos, más rápido y regular será la posición de dentina reparativa. Si por el contrario el estímulo es menos activo, esta se deposita lentamente. En esta radiografía observamos un elemento dentario con una obturación con amalgama y observamos cómo se ha perdido la imagen del cuerno pulpar distal del elemento, así como la presencia de ciertas aposiciones cálcicas dentro de la cámara pulpar. Esta radiografía que habíamos observado antes como la destrucción que produce las abrasiones patológicas, como el bruxismo, cómo la cámara va respondiendo y de acuerdo al tiempo de la anoxa cada vez se observa más pequeña. No olvidemos que este elemento dentario, el primer molar inferior derecho, erupciona a los 6-7 años, el segundo entre los 12 y los 13 y el tercero a partir de los 18 en adelante. Por consiguiente, hay mayor tiempo de estímulo en el primero que en el segundo y observamos la respuesta de la cámara pulpar es mayor cuando más tiempo tuvo el estímulo. Las dentinas. En un resumen, la dentina primaria, la que se observa en el elemento dentario radiográficamente cuando llega a oclusión o hasta que llega a oclusión. A partir de ahí se empieza a formar la dentina fisiológica o secundaria, que deforma la cámara o la va disminuyendo de tamaño, pero de forma pareja. En cambio, las dentinas terciarias reaccional o reparativa, podemos hacer una distinción. Si el estímulo es de medio o un estímulo pequeño, se va a formar dentina reaccionaria. Si el estímulo es fuerte, normalmente se forma dentina reparativa. Ambas van a deformar la cámara pulpar de acuerdo a la anoxa que los afecte. Otros procesos constructivos suelen ser los nódulos o las agujas cálcicas. Estos son cambios degenerativos de la pulpa dental. Pueden ser libres, adheridos o intersticiales o incluidos. Los nódulos verdaderos están constituidos por dentina. Los nódulos falsos suelen ser precipitaciones cálcicas y suelen estar asociados también con la presencia de irritaciones prolongadas. En una foto clínica observamos cómo un endodoncista está eliminando un nódulo de la cámara pulpar. En una foto clínica con una gran amalgama observamos, aparte de la disminución del tamaño de los cuernos pulpares, las calcificaciones dentro de cámara y conducto. En esta radiografía observamos cómo en el primer molar la obturación filtrada, como dijimos antes, o sea, con una carie recidivante, ha afectado la cámara que ha desaparecido casi en su tamaño, se ha calcificado casi completamente, y el segundo molar con una amalgama tiene en su interior calcificaciones de diferente tipo. En esta radiografía, en el canino, observamos la presencia de un nódulo o una aguja ya de forma alargada dentro de la cámara de este canino inferior derecho. Otro proceso constructivo puede ser la hipercementosis, que es un cambio adaptativo que se da a partir del ligamento periodontal debido al aumento del grosor del cemento, ya sea en un punto limitado o en la superficie de la raíz entera, que resulta en un engrosamiento anormal por cambios macroscópicos en la forma. Suele presentarse como lesión solitaria y en algunos casos tiene una lesión de tipo múltiple. Generalmente se presenta en región premolar y molar del maxilar inferior. Y desde el punto radiográfico, los dientes con hipercementosis no presentan una alteración en la dimensión biológica entre superficie de raíz, ligamento periodontal y hueso alveolar. Aunque la lesión se observa radiográficamente, no es posible estimar la cantidad de cemento que afecta a la raíz, ya que entre dentina y cemento no hay diferencia radiográfica que se pueda observar, salvo el cambio de forma. En esta radiografía observamos a nivel de la raíz mesial del primer molar cómo se va deformando a nivel apical y en la raíz distal del segundo molar cómo se va deformando la raíz a nivel apical. Es un cambio adaptativo.
responde a estímulos oclusales. Algunas imágenes donde observamos cambios en la morfología de la raíz de los premolares inferiores, cambio de la morfología en la raíz de los premolares superiores, premolares inferiores, en casos avanzados de cementosis. La anquilosis alveolo-dental. La anquilosis dento-alveolar es una anomalía de erupción que implica la fusión del hueso alveolar con el cemento o la dentina, generando la pérdida de continuidad del ligamento periodontal. Esta alteración puede ocurrir durante la erupción de los dientes, cuando el diente está en clonoclusión o incluso durante el proceso de reabsorción radicular fisiológica. La anquilosis afecta el crecimiento vertical y el desarrollo del hueso alveolar, disminuyendo la altura e impidiendo el movimiento de erupción del diente afectado, mientras los dientes adyacentes continúan su desplazamiento vertical normal. En consecuencia, la infraoclusión es una forma directa de observarla, donde el diente se mantendrá por debajo del plano oclusal, dando la impresión de estar sumergido. Por otra parte, los dientes anquilizados pueden producir pérdida de longitud del arco, lo cual ocurre como consecuencia de la pérdida de contacto interproximal, llevando a distintas alteraciones, como el desarrollo de apiñamiento, pérdida de espacio y desarrollo de maloclusiones. Allí también se puede observar aumento del riesgo de caries y de enfermedad periodontal, por la dificultad de higiene e impactación de los alimentos. La evaluación radiográfica es uno de los métodos diagnósticos más importantes en pacientes con dientes anquilosados, ya que en radiografías panorámicas y periapicales se pueden observar los signos principales de esta anomalía, como es la pérdida del espacio del ligamento periodontal o ausencia de continuidad en el área donde se ha producido la anquilosis. Del mismo modo, se observan raíces menos radiopacas y es difícil distinguir el hueso circundante. Observamos en esta radiografía cómo la anquilosis de estos elementos temporarios producen fenómenos de erupciones no normales, donde se puede acumular placa bacteriana, donde se pueden producir fenómenos de caries, o donde en algunos casos se pueden producir hasta retenciones dentarias. En esta panorámica observamos el lado izquierdo con la patología y el lado derecho sin la patología. Observen las diferencias entre lo fisiológico normal y lo patológico que puede derivar en un problema funcional.